Pues mi gente, es John Agua. Vivo en esta oportunidad. Quiero responder la pregunta del millón de lochas actualmente, o por lo menos la pregunta de los 50 millones de dólares, ¿ok? ¿Será que esta vez en Venezuela las cosas van a ser diferentes? ¿Será que esta vez el discurso, las palabras, las declaraciones condenatorias, las recompensas y demás van a ser más que simplemente discurso barato? Vamos a ver. Miren, quiero ser lo más objetivo, lo más balanceado, lo más nivelado posible en este video. Así que les voy a explicar tanto las razones por las que eso no va a ocurrir, como las razones por las que sí pudiese ocurrir. Porque resulta que hay varias que me parecen bastante interesantes. A ver, las razones por las que sí pudiese esta vez ser diferente me parecen interesantes, me parece que vale la pena indagar y también ver qué piensan ustedes al respecto, obviamente. Entonces, miren, vamos a empezar con lo negativo, ¿les parece? Vamos a empezar con lo negativo, vamos a empezar con las razones por las que no, ¿ok? Primero, tenemos que entender a qué nos referimos, para que todos podamos estar del mismo lado del argumento, por lo menos. ¿A qué nos referimos con que algo está a punto de pasar en Venezuela? Pues, yo pienso, si le fuese a preguntar a la mayoría de los ciudadanos venezolanos opositores, tanto fuera como dentro del país, ellos asumen que eso se refiere a algo orquestado por Estados Unidos, que va a hacer que el régimen chavista ya sea tenga que empacar las maletas y llevárselo robado y lo que se puedan llevar e irse a algún otro lado. Inclusive María Corina Machado en una entrevista que ella hizo hace un par de días en Fox News dijo que en efecto ella pensaba que la mejor alternativa que tenía Nicolás Maduro era la de llevarse lo que él quisiera, el dinero que quisiera, e irse a otro país, ¿ok? Ese sería el primer escenario. Ese sería el escenario, yo creo, el más favorable, ¿ok? Claro, a nadie le gusta ver el que se pueda no solo ir impune, sino irse con una fortuna robada a otro país, pero pues pienso que la gran mayoría diría que eso es mejor a que sigan en el poder, obviamente. Pero el otro escenario sería uno que se presta para algunas dificultades, algunos problemas. Y ese es el escenario de Estados Unidos directamente llevar a cabo una operación militar en Venezuela, ¿ok? Orquestado, organizado, ejecutado por Estados Unidos, no algo como la operación hedionda de Juana Guaidó y compañía. Em, Ahora, ese escenario pudiese ser una extracción relativamente fácil y sencilla, en la que nosotros nos demos cuenta de lo que por mucho, mucho tiempo hemos pensado es cierto, en efecto lo es, y eso es que los grupos armados, desde las Fuerzas Armadas para abajo, no están apoyando por ningún propósito de lealtad o de ideología política al régimen chavista, sino simplemente por interés. Entonces, si se llega a un acuerdo previamente establecido o se llega a un acuerdo durante el inicio de esta operación en la que las Fuerzas Armadas entiendan que, miren, ya no es discurso barato, estamos aquí y o van a negociar o van a tener que enfrentarse a la fuerza estadounidense, que probablemente la gran mayoría de estos militares, la gran mayoría de estos grupos armados dirían simplemente, bueno, con tal de que nos dejen tener nuestros intereses resguardados en el país, bueno, sí, que gobierne el que quiera gobernar, ¿ok? Y nosotros permitiremos que lo hagan con tal de que ustedes no nos pisen nuestro territorio. Ustedes quédense por fuera de nuestro territorio, nosotros le damos que ustedes, entre comillas, gobiernen, ¿ok? Lo cual de por sí siempre iba a ser también la realidad de un nuevo gobierno después de la caída del régimen chavista. Iba a ser un gobierno que tendría que enfrentar todos los grupos armados que existen en el país. Y también tendría que enfrentar el hecho de que si las Fuerzas Armadas decidiesen que ese nuevo gobierno no va a gobernar, ese nuevo gobierno duraría 5 minutos y después se metería una junta militar al poder, ¿ok? Entonces, esa siempre fue la realidad de lo que iba a venir después de la caída del chavismo. Inclusive, la amiga de María Corina, una de las guacamayas liberadas, Magali Meda, dijo, van a tener que tragar grueso, ¿verdad? Cuando vean a María Corina del Mundo trabajando y negociando con el chavismo, porque la Venezuela es la Venezuela de todos y esto no, no tiene nada que ver con que la Venezuela sea la Venezuela de todos y todos tenemos que agarrarnos las manos en el futuro y cantar el Cumbayá, simplemente se debe a que quien tiene las armas en el país. Y quien tiene las armas es quien controla el poder, ¿ok? Ahora, habría otro escenario ahí adentro que sería una ocupación duradera, prolongada de parte de Estados Unidos en Venezuela hasta que las Fuerzas Armadas puedan ser depuradas por completo y permitan que el nuevo gobierno pueda gobernar totalmente, ¿ok? Que si yo creo que Estados Unidos estaría dispuesto a hacer tal cosa, no. ¿Por qué? Porque las últimas instancias de Estados Unidos ocupar un país para tratar de poner un nuevo gobierno y mantenerlo allí durante suficiente tiempo para un cambio de paradigma democrático en el país han sido un absoluto desastre. El más reciente, el de Afganistán, ustedes saben cómo terminó ese cuento después de 20 años de ocupación. Así que en la escala de las probabilidades, si podemos decir que es menos probable el que Estados Unidos decida invadir Venezuela para saquear al régimen chavista a que decidan no hacerlo, pues inclusive menos probable que eso es que decidan no solo invadir para saquear al régimen chavista, meter a María Corina Mundo González, sino que después decidan ocupar el país durante años para poder ayudarlos a sostenerse allí en el poder, ¿ok? Ahora, continuamos entonces con
La tercera opción, ¿ok? Que sería la de que venezolanos sean los que tomen las cartas en el asunto y pues sean ellos los que tomen el régimen chavista. Yo creo que una cantidad muy pequeña de ciudadanos opositores venezolanos piensan que esto es lo que debería ocurrir cuando se habla de un accionar diferente que saca el chavismo, ¿ok? Y la razón es evidente, es porque una multitud de veces esto ha ocurrido en los últimos más de 10 años y el resultado han sido no más que personas que han perdido la vida, jóvenes perdieron la vida, jóvenes que quedaron lesionados de por vida, jóvenes que fueron arrestados, personas que fueron arrestadas de todas las edades. Y el resultado fue absolutamente irrelevante para el cambio del régimen chavista, quien se siguió sosteniendo en el poder. ¿Ok? Entonces, yo creo que la voluntad del ciudadano promedio venezolano de volver a salir a hacer lo que en tantas instancias anteriores se trató de hacer, cuando el escenario actual sigue siendo exactamente el mismo, desde el punto de vista que no se tienen herramientas nuevas que puedan ser utilizadas por esos ciudadanos que no se tenían, por ejemplo, en las protestas del 2016, 2017, 2014, pues que en efecto creo que hay muy pocas personas que estarían dispuestas a hacer tal cosa, ¿ok? Si de por sí en el 2014, 2016, 2017 la cantidad de personas que salían a protestar versus la cantidad de personas que se quedaban allí para luchar contra la fuerza del régimen chavista era diminuta, ¿ok? Era siempre la gran mayoría que se iba a casa y un pequeño grupo que se quedaba a arriesgarse más. Entonces creo que en la actualidad sería probablemente inclusive menor. Por eso es que para personas que digan, ¿por qué María Corina no hace el llamado de todos salgamos hasta Miraflores? Porque ese llamado, exactamente, ¿quién lo escucharía? O sea, esa es la pregunta. Hay que ser también honestos con nosotros mismos cuando se dicen cosas como esas. ¿Por qué María Corina no llama a los venezolanos a salir y marchar hasta Miraflores? Oye, ¿quiénes van a ser los primeros que van a estar marchando hasta Miraflores? Me pregunto. ¿Dónde estarían las docenas, centenares de miles de personas que estuviesen dispuestas a marchar hasta Miraflores sin nada en las manos, sin nada con qué defenderse, para enfrentarse al régimen chavista que tiene todo el aparato del poder en el país? Simplemente porque lo dijo María Corina. ¿Ok? Entonces, es muy fácil decir, ¿por qué no piden la intervención? Por ejemplo, es el pensar que si María Corina Machado o cualquier líder opositor venezolano de los últimos más de 10 años hubiese tan solo salido en televisión a decir, pedimos que Estados Unidos invada Venezuela y saque a Maduro del poder, ¿y acaso eso hubiese hecho que Estados Unidos dijera, ah, bueno, lo pidieron, entonces vamos a hacerlo? Claro que sí. Miren, yo les puedo pretender asegurar que María Corina Machado probablemente ha estado suplicando tener más apoyo de parte de Estados Unidos en este último año, especialmente en los últimos meses, porque obviamente ella ha visto cómo la esperanza de muchos de sus seguidores ha empezado a decaer. Ella ha visto cómo la esperanza de muchas personas que confiaban en ella plenamente a inicios de año, en los últimos meses, en las últimas semanas, antes de esta nueva era, esta nueva renovación de la apariencia de María Corina debido a que se duplicó la recompensa a Maduro. Pero antes de eso, ustedes podían ver, por ejemplo, las reacciones de personas en redes sociales, lo que decían las personas, inclusive sus más grandes defensores, que ya estaban empezando a sentir que la cosa no iba a dar ningún resultado, que iba a ser lo mismo que siempre. Entonces, la idea de que es simplemente cuestión de pedirlo y que Estados Unidos va a saltar, Donald Trump va a saltar y decir ya mismo, el líder, la líder, ya mismo, es totalmente ridículo. Es simplemente no entender cómo funciona la geopolítica, especialmente desde el punto de vista de Estados Unidos. Estados Unidos haría algo como eso en el momento exacto en el que Estados Unidos quiera hacerlo. ¿Ok? Un presidente estadounidense tomaría esa decisión no porque nadie se lo pida, sino porque ese presidente decidió que lo iba a hacer. Y en tal caso no le importaría siquiera si los representantes políticos de ese país lo quieren o no. ¿Ok? Porque si lo quiere Estados Unidos, eso es más que suficiente. Así que el argumento de pide la pizza. Yo recuerdo en el 2019-2020 el meme era de pidan la pizza y eso era como que pedir la intervención. Es una estupidez. Que una vez más, personas que no entienden cómo funcionan estas cosas. Pero una cosa que sí puedo decir es que el discurso blandengue que ha adoptado María Corina Machado durante el último año ha sido, yo creo, detrimental para ella. ¿Ok? ¿A qué me refiero con discurso blandengue? Una cosa es salir y pedir que vengan los Marines y hacerlo abiertamente cuando tú sabes que no tienes ningún poder de obligar a Estados Unidos y cuando tú sabes que tras bastidores eso es exactamente lo que has estado haciendo y no te han estado escuchando porque no les interesa hacerlo o no les interesaba por lo menos hasta ahora. ¿Ok? Nuevamente, estamos primero con lo negativo, después vamos a lo positivo, ¿ok? O lo que pudiese ser positivo, ¿ok? Em, pero otra cosa es ser María Corina Machado actualmente y hacer discursos con tanta frecuencia diciendo, por favor, amigo militar, que yo sé que tú eres una buena persona. No, yo creo que el discurso que hizo María Corina Machado en una entrevista de Fox del día de hoy, al que voy a reaccionar probablemente en otro video, no tengo preparado aquí, es en realidad la clase de narrativa que ella debería haber adoptado hace un año, desde el 28 de julio en adelante. ¿Cuál? 28 de julio del año pasado, obviamente. ¿Cuál es esa narrativa?
la de María Corina Machado salir a decir básicamente, miren, les damos, tienen todavía tiempo, pero se les va a acabar muy rápido, se les va a agotar el tiempo y después se van a arrepentir, ¿ok? Entonces ya no le estamos pidiendo, ya no, ay, mira, cariñito, por favor, que yo sé que tú te preocupas por Venezuela. Si ustedes van y ven esa entrevista o esperan a que haga el video en unas horas y reacciona a ella, ella en esa entrevista dijo algo mucho más fuerte de lo que yo la había escuchado decir en cualquier otro momento en el que básicamente, miren, tienen algunos días para tomar la decisión, ¿ok? Pero el tiempo se les va a acabar. Entonces no digan que no se los advertimos, ¿ok? Y eso, a mi parecer, si lo que se pretende es meter miedo, inclusive si esto es simplemente una estrategia, por ejemplo, de póker, donde tú no tienes las cartas, pero quieres aparentarle a tus oponentes que sí, es mucho más eficiente, mucho más eficaz que lo que ella llevaba el último año haciendo, ¿ok? Ahora, pudiesen existir varias razones por las cuales quizás ahora esté dispuesta a hacer ese discurso cuando antes no. La más evidente sería el que María Corina ahora sabe que en efecto algo diferente está a punto de ocurrir, entonces ella pueda hablar con esa soltura sin tener que preocuparse de que, ok, si yo hice básicamente estas amenazas de algo inminente que va a ocurrir y no ocurre nada, no las voy a poder volver a repetir en el futuro, ¿ok? Porque si ven que yo estaba mintiendo, que yo no tenía las cartas, probablemente esa estrategia en el futuro no me va a volver a funcionar, ¿ok? Pudiese ser eso. La otra cosa pudiese ser, en efecto, que María Corina está tratando un último intento de ver si ahora sí puede hacer que se tambalee la estructura del régimen chavista, simplemente bajo el miedo de que, en efecto, Estados Unidos ya ha tomado una decisión y es simplemente cuestión de días, y o se ponen del lado del nuevo gobierno de María Corina y Mundo González, o pues no van a tener una oportunidad para tomar otra decisión cuando empiece la operación estadounidense, ¿ok? Ahora, otra cosa también que tengo que comentar. Las declaraciones del subsecretario de Estado, Christopher Landau, en esa entrevista que le hizo Donald Trump Jr., ¿ok? Son declaraciones que se pueden interpretar de un par de formas. Él dijo, los venezolanos tienen que ellos obtener su propia libertad, porque la gente que no obtiene su libertad, que no lucha por su libertad, no la aprecia. Ahora, decir que los venezolanos no han luchado por su libertad es desconocer los últimos más de 10 años del escenario venezolano, obviamente, pero esos comentarios pudiesen interpretarse de varias formas. La primera es, bueno, miren, nosotros vamos a estar aquí apoyando con dinero, con ayuda diplomática, con ayuda logística, vamos a hacer comunicados, vamos a emitir declaraciones, pero no vamos a enviar botas al suelo a Venezuela, no vamos a meternos de esa manera, ¿ok? Pero al mismo tiempo también pudiese ser la administración de Donald Trump, utilizando a Christopher Landau, estableciendo el precedente bajo el cual se vaya a ejecutar una operación en Venezuela, estableciendo el precedente con la orden de recompensa, el que se duplique la recompensa, declarar un grupo terrorista, narcoterrorista, y Maduro y Diosdado Cabello lo lideran. Todo esto pudiese ser establecer el precedente y el pretexto bajo el cual entonces se va a justificar una operación en Venezuela, ¿ok? Para que si alguien lo cuestione, la administración de Donald Trump puede decir, pero ¿cómo están cuestionando esto? Ustedes han visto lo que pasó en Venezuela, el régimen chavista se robó las elecciones, han vaciado sus prisiones y han enviado a los criminales a Estados Unidos, son los líderes del narcotráfico, del tráfico de armas, cualquier otra cosa más. Pueden decir, estaban a semanas de tener un arma nuclear, ¿verdad? Pues estaban a tan solo días de tener un arma nuclear, que aparezca Benjamin Netanyahu, es decir, estaban a solo minutos de tener arma nuclear, ¿ok? Cualquier cosa, pero establecer ese precedente, el pretexto bajo el cual se pueda iniciar una operación para sacar a los líderes del régimen chavista. Hay una razón, ¿verdad? Ya para ir terminando con lo negativo, hay una razón por la cual me parece un poco extraño el tema de la recompensa. Porque el tema de la recompensa se puede interpretar, yo creo, solamente como un discurso totalmente vacío, transparentemente vacío, ¿ok? O nuevamente parte de ese mismo pretexto que se está forjando para después dar cabida a un accionar directo de parte de Estados Unidos a Venezuela. Y les explico por qué no hay, a mi parecer, una tercera opción. Que alguien me explique cómo se obtiene esa recompensa. Porque yo sé, Pam Bondi me debe los 50 millones porque yo le envié una captura de Miraflores, ¿ok? Y yo le dije que ahí estaba Maduro, entonces me los debe. Pero honestamente, ¿cómo se obtiene esa recompensa? ¿A qué me refiero? Pues mire, cuando se han puesto este tipo de recompensas por información que lleva al arresto de cierta persona, por ejemplo, Saddam Hussein, Osama Bin Laden, em, eran escenarios en los que estas personas estaban ocultas. Osama Bin Laden estaba oculto en un búnker, en una casa grande en el medio de la nada. Saddam Hussein estaba oculto en un hueco en la tierra, en un agujero, un túnel. Entonces estaban ocultos, estas personas, ocultos.
Y no solo en el caso de Bin Laden, estado oculto en otro país, ¿ok? Un país que no exactamente tiene las mejores relaciones con Estados Unidos, Pakistán, ¿verdad? Entonces, se necesitaba información para dar con el paradero, porque llevaban años los estadounidenses tratando de encontrarlo y no podían, ¿ok? En Venezuela eso no aplica. Todo el mundo sabe dónde está Maduro. Todo el mundo sabe en qué lugar está Maduro. Maduro aparece todos los días en eventos, en tarima, haciendo discursos para 5 personas, haciendo programas de televisión para 8 personas y 10.000 votos. Entonces, no hace falta que alguien diga dónde está, porque ya Estados Unidos sabe exactamente dónde está Maduro cada minuto de cada día, hora de cada día, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el próximo propósito? Da información para que lleve al arresto, entonces que se abra una investigación, un expediente a Maduro y se le pueda condenar por crímenes. Entonces, información que lo pueda demostrar como criminal. Pero pues resulta que eso tampoco tiene sentido porque Estados Unidos ya ha designado a Maduro como la peor cosa que tú puedes ser desde el punto de vista de la ley estadounidense. Y eso es un terrorista, ¿ok? Lo peor que puede ser. Y no solo eso, sino un líder de un grupo de terrorismo internacional, ¿ok? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más cargos se le pueden poner a Maduro por medio de esa información que pudiese dar un informante que quiera obtener esos 50 millones? Por eso yo pienso que la forma en la que está concebida el concepto de información que lleva el arresto de Maduro no significa nada, porque no existe tal escenario donde más información dé cabida a mayor justificación de Estados Unidos para arrestarlo. Y de por sí, ¿qué significa arrestar a Maduro? Significa que tenga una orden de arresto internacional y con tal de que no visite alguno de los países en los que será arrestado, pues no lo van a arrestar. En efecto, es lo mismo que le pasa, por ejemplo, a Benjamin Netanyahu o a Putin. Él sabe qué países puede visitar y qué países no puede visitar. Entonces, una vez más, ¿qué significa para que pueda ser arrestado? Entonces, nosotros tendríamos que asumir que o es simplemente totalmente postureo, es decir, lo duplicamos 50 millones, el récord, la cifra más alta, entendiendo que esto no significa nada y que lo único que se puede sacar de ello es crear ese miedo, ese terror psicológico en la base del chavismo, en el que digan, bueno, si han puesto una recompensa tan grande, por algo debe ser. Así que quizás lo que está en nuestro mejor interés de las Fuerzas Armadas del país es separarnos del chavismo, es empezar a tratar de negociar nosotros con Estados Unidos, ¿ok? Y me parece probablemente que dentro del escenario de que Estados Unidos no pretenda hacer nada, eso hubiese sido la única razón por la cual duplicar esa recompensa. Encima de eso también, yo estaba casi seguro que en la gran mayoría de las instancias en las que Estados Unidos ha derrocado un régimen, ya sea directamente o indirectamente apoyado, ayudado o directamente lo ha orquestado, que la gran mayoría del tiempo la persona que fue derrocada no tenía una recompensa anterior de parte de Estados Unidos, ¿ok? Para los que piensen que el que se le ponga una recompensa a alguien establece el precedente que directamente va a llevar a que esa persona sea derrocada, es mentira. Les tengo algunos ejemplos aquí. Por ejemplo, en el 53 en Irán, Mohammad Mossadegh, líder democráticamente electo, que por cierto, algunos revisionistas históricos dicen, él no fue democráticamente electo porque él no ganó una elección popular, él fue puesto allí por el parlamento iraní, pero eso es lo que dictaba la ley del país. Entonces sigue siendo la democracia, porque los parlamentarios fueron en efecto votados por la ciudadanía, y después ellos decidieron quién iba a ser el líder, y después él terminó liderando el país hasta que fue derrocado porque Reino Unido le pidió ayuda a Estados Unidos porque Mohamed Mossadegh quería nacionalizar el petróleo y sacar de Irán a la petrolera más grande del Reino Unido, ¿ok? Entonces obviamente no podían permitir esto, entonces Estados Unidos les facilitó con la operación Ajax la salida de este sujeto. Mohamed Mossadegh no tenía ninguna orden de recompensa antes de esto haber ocurrido. Con Jacobo Arbenz en Guatemala tampoco, la CIA obviamente orquestó el derrocamiento y de igual forma él no tenía ninguna orden de ninguna recompensa anterior. Lo mismo con Patrice Lumumba. Patrice Lumumba en el Congo no tenía ninguna recompensa anterior. Rafael Trujillo en República Dominicana, donde la CIA le otorgó armas y municiones a los grupos que terminaron sacándolo del poder. A João Goulart de Brasil, que fue una operación respaldada por Estados Unidos en el 64, nuevamente él no tenía ninguna recompensa. Salvador Allende en Chile no tenía ninguna recompensa, la CIA obviamente lo saca, parte de la Operación Condor, durante la era en la que querían tener un sujeto que estuviese alineado a los intereses de Occidente y terminaron teniendo una persona que más bien les terminó afectando su agenda política porque
así como suele ser el caso, se volvió más grande que sus botas. Hay un decir en inglés que es, se volvió demasiado grande para sus botas. Eso es lo que le pasó a Salvador, a Pinochet, ¿ok? Después, Manuel Noriega, él tenía una orden, y esto es un poco distinto, él tenía una orden él era buscado por la DEA, ¿ok? No había una recompensa por información, él era buscado por la DEA, y después obviamente él mismo se dio un tiro en el pie cuando él decide declararle la guerra a Estados Unidos y 4 días más tarde lo invaden y lo sacan. También, si nosotros vemos Muammar Gaddafi en Libia, obviamente, nuevamente apoyado por Estados Unidos, Hillary Clinton se jactó de que fuimos, vimos y él murió, hablando sobre Gaddafi y la destrucción subsecuente de ese país. Tampoco había una recompensa por él. Víctor Yanukovych en Ucrania, en la era del Maidan, lo que dio cabida a la más reciente era de las hostilidades entre Ucrania y Rusia, que después tuvieron como principal detonante el conflicto que todavía sigue en curso y que esperemos a ver cuál es el resultado del acuerdo, o por lo menos de la reunión entre Trump y Putin el día de mañana, el cual voy a estar reaccionando obviamente cuando ocurra. Entonces, todos estos escenarios son escenarios en los cuales Estados Unidos ayuda a tumbar un régimen, cualquier parte del mundo, y lo hace sin anteriormente haberle puesto una recompensa a la persona a la que ellos sacan del poder, ¿ok? Ahora, después de cuánto tiempo tenemos hablando de las cosas negativas, después de casi media hora hablando de por qué no va a ocurrir, vamos a darle 5 minutos sobre por qué sí. Miren, es que estoy tratando de ser lo más realista posible, ¿ok? Estoy tratando de ser lo más realista posible. Ustedes me preguntan qué pienso de lo que va a pasar y pues creo que hoy por hoy no he visto nada que me haga estar seguro o que me haga tener certeza de que vamos a ver frente a lo ocurrido incluso en 2019 pudiésemos ver algo como esto, ver un esfuerzo renovado de ofrecer apoyo económico, logístico y diplomático a María Corina Edmundo González de la administración Donald Trump, que hasta ahora realmente no han hecho. Yo he dicho muchas veces, recuerden la cantidad de apoyo que recibió a estas alturas de la presidencia de Donald Trump, por lo menos a estas alturas del momento en el que Trump es presidente y María Corina y Edmundo son líderes de la oposición. En más de 8 meses, ya 8 meses, Juan Guaidó había recibido una enorme cantidad de apoyo. Se lo habían llevado a la Casa Blanca, habían reconocido como presidente, habían exigido que otros países lo reconocieran como presidente, le habían dado más de $1.000 millones para la conclusión de ese ciclo de apoyo a la causa opositora. Entonces pudiese ser algo como eso. O sea, vamos a darle más herramientas, pero son ustedes los que lo van a tener que hacer. ¿Ok? Entonces María Corina, en esa entrevista que hizo para Fox, ella también dijo que estamos organizándonos en Venezuela. Yo no estoy organizándonos de qué forma. María Corina no se la ha visto en meses, no sabe dónde está. La última vez que hizo una convocatoria no atendió absolutamente a nadie, inclusive mucho menos gente que en la era de Guaidó. Entonces, ¿qué estamos organizando en Venezuela? Si ella se refiere a que estamos a punto de ver que María Corina salga a hacer convocatoria, que la gente salga a la calle, nuevamente, me lo preguntan a mí, yo pienso que atendería inclusive menos gente que la que atendió en el 2019, ¿ok? Em, pero entonces, las razones por las que sí pudiese ser distinto esta vez. Miren, al fin y al cabo, Donald Trump tiene la última orden en esto. Donald Trump puede tomar la decisión y Donald Trump ha tomado decisiones que son inesperadas muchas veces en el pasado, inclusive en los últimos meses con el tema de Irán. Y yo creo que si nosotros tomamos las declaraciones que vinieron de parte de personas cercanas a Trump en su primera presidencia, que dijeron que Trump por lo menos había hablado sobre los prospectos de utilizar el ejército estadounidense para resolver el problema en Venezuela, esto pudiera quizás hacer creer que él no está totalmente en contra de la idea y que nunca lo estuvo. Simplemente pensó que era más fácil, más conveniente y menos riesgoso el hacerlo por vías de apoyar en términos económicos y diplomáticos a Juana Guaidó y su equipo. Pues en la actualidad Donald Trump ya no tiene que pensar en la reelección, ¿ok? Ya no tiene que pensar en, "Oh, ¿qué pasa si esto se sale de control y yo termino perdiendo la reelección?". Ya no tiene que pensar en eso. Hay personas que van a decir, sí, pero tiene que pensar en lo que va a pasar el año que viene, que se va a perder la mayoría de los republicanos. Yo creo que Donald Trump sabe que van a perder la mayoría de los republicanos en ambas cámaras. ¿Ok? Es casi inevitable y creo que típicamente es lo que ocurre de por sí. Muy rara vez vemos una administración que logra mantener control de ambas cámaras durante la totalidad de su primer mandato presidencial o de su segundo. ¿Ok? Típicamente cambian de manos a mitad de camino. ¿Ok? Em, y por fuera de eso también. Yo creo que Donald Trump pudiese estar envalentonado por lo que ocurrió en Irán, ¿ok? Muchas personas, me incluyo, estábamos bastante preocupados con cualquier tipo de accionar directo de parte de Estados Unidos en Medio Oriente, particularmente en Irán,
Porque sí, en efecto, pudiese haber sido el detonante para la próxima guerra, gran guerra en Medio Oriente, para Irak 2.0, inclusive mucho peor, ¿ok? Em, Muchas personas dijimos eso. Estábamos bastante preocupados, por eso es que no queríamos que Donald Trump se estuviese metiendo en un asunto que, a mi parecer, y lo sostengo hasta el día de hoy, realmente no tiene nada que ver con Estados Unidos. Eso es un conflicto de Israel. Si Israel quiere hacerlo, pues Israel debería hacerlo ellos solos, ¿ok? Pero Donald Trump lo hizo y los ataques a las bases nucleares iraníes fueron prácticamente quirúrgicas. La operación fue un éxito rotundo, por lo menos desde el punto de vista de la forma en la que se ejecutó la operación. No cabe ninguna duda, fue un éxito rotundo. Y el resultado fue que Irán prácticamente ni siquiera respondió. Irán alertó antes de enviar unos misiles a una base estadounidense, le alertó para que pudiesen irse los militares. Donald Trump inclusive le agradeció al régimen iraní por haberlos alertado y pues quedó hasta allí. Y hemos pasado ya casi 2 meses y la situación entre Estados Unidos e Irán pareciera todavía estar estable, por lo menos igual de estable de lo que estaba antes de este ataque haberse realizado. Y esto nuevamente es un ataque que muchísimas personas de gran renombre, de gran influencia, inclusive dentro del grupo interno de Donald Trump, habían dicho que si Trump lo hubiese hecho, hubiese detonado la Tercera Guerra Mundial. Tucker Carlson dijo que lo que hizo Trump antes de hacerlo hubiese sido el detonante para la Tercera Guerra Mundial. Entonces, quizás Donald Trump ahora que está envalentonado porque él se salió con la suya, ¿ok? Lo metieron en una posición muy incómoda, muy difícil debido a la decisión tomada por Israel, aun cuando Donald Trump les había pedido que no lo hicieran, de atacar a Irán, pero después él logró salirse con la suya, él logró hacer el ataque y él logró que no existiera ninguna guerra y que pues las cosas quedaran hasta allí. Entonces quizás Donald Trump está pensando, pues yo puedo hacer lo mismo en Venezuela y puedo resolver ese problema que tiene un cuarto de siglo presente. Y puedo también obviamente volver a reforzar mi postura entre los latinos y pudiese también ofuscar cualquier otro escenario escandaloso de las últimas semanas, el tema de Epstein, el tema de esto, aquello, por medio de poder jactarme de este gran logro de que tenemos ahora un cambio de gobierno en Venezuela después de tanto tiempo, ¿ok? Y encima de eso también, yo tengo que asumir, está pensando, mira, lo que se hizo en mi viaje, mi tour viajando por Medio Oriente, de obtener inversión de parte de Qatar, de parte de los Emiratos Árabes, de parte de Arabia Saudita en Estados Unidos, pues eso yo lo pudiese hacer al doble, al triple, con respecto al tema de Venezuela, desde el punto de vista de Trump, ¿verdad? Imagínense, si Donald Trump fuese a tener a Venezuela nuevamente como un aliado de Occidente, siendo gobernado por un títere de Estados Unidos, que sería en efecto lo que sería el gobierno de Nuno González y María Corina, pues la posibilidad de la extracción de recursos y de dinero de parte de ese tipo de acuerdos que se pudiesen volver a establecer con Venezuela es enorme. Encima de eso también sería un frente importante que se le habría quitado al eje de la, entre comillas, izquierda mundial, ¿ok? De Rusia, de Irán, de China, y pudiese ahora ser recapturado, retomado por Estados Unidos, por Occidente, por la agenda occidental, y Donald Trump pudiese estar viendo eso también como un logro importante que se pudiese hacer de tener ahora a Venezuela como una base aliada de Estados Unidos, ¿ok? No solo en el ámbito económico, en el ámbito militar también. Entonces, la realidad es que María Corina Machado no está mintiendo cuando ella dice que Venezuela es una tremenda oportunidad de negocios para Estados Unidos. Obviamente ese tipo de discurso, ese tipo de discurso a cualquier venezolano nacionalista no le gusta mucho escuchar a quien supuestamente va a ser presidente de Venezuela dentro de unos días o unas semanas, el decir, bueno, vengan, ayúdenos porque van a poder sacar todo de aquí, porque se van a poder llevar todo, ¿ok? Pero al mismo tiempo, o sea, tenemos que ser honestos. La contraparte es tener al régimen chavista y que se lo sigan llevando todos los rusos, los chinos, los iraníes, los cubanos, por lo menos el régimen cubano, obviamente. Entonces, cuando me das esa opción, pues yo digo, bueno, sí, en efecto, o sea, si yo tengo que escoger entre que el país lo esté saqueando un pocotón de países diferentes y yo ni siquiera pueda ir a ese país porque tengo una orden de arresto en Venezuela, o que lo esté saqueando hasta cierto punto Estados Unidos y Occidente, pero por lo menos yo pueda volver a Venezuela y por lo menos exista una plataforma en la cual se pueda crear un nuevo movimiento político en Venezuela, que ya de por sí, el decir eso y el que exista, entiendan, son dos cosas totalmente distintas, ¿ok? Le explico por qué. Cuando yo empecé a ser más grande crítico de lo que yo considero la falsa oposición, el chavismo azul en Venezuela, por ahí a finales del 2014, cuando tenía casi 19 años, ¿ok? A partir de ese momento, yo recibí ataques constantes y diarios hasta el día de hoy, ¿ok? De parte de los principales aliados, amigos y propagandistas justamente del chavismo azul.
que me atacaron de exactamente la misma forma que me solía atacar antes el chavismo, cuando yo era un gran crítico del chavismo sin criticar a la falsa oposición, ¿ok? Entonces, la realidad de que el chavismo azul permite o va a permitir esta gran democracia, habrá que verlo, porque recuerden ustedes, los que estarían liderando Venezuela después de la caída del régimen chavista serían las mismas personas que no solo en la era de Marcos Pérez Jiménez se unieron para sacarlo del poder, no porque Venezuela no estaba prosperando, no porque Venezuela no estaba literalmente experimentando su etapa de mayor crecimiento, seguridad, desarrollo infraestructural y demás, y relaciones internacionales también, sino simplemente porque ellos querían gobernar, porque ellos querían estar en el poder, porque ellos no querían que existiese un gobierno que los pudiese meter presos, porque ellos se ponían a rayar las paredes con grafitis alusivos a sus partidos políticos o criticando a Marcos Pérez Jiménez. ¿Ok? Y de igual forma, fueron los mismos que muy probablemente decidieron que Renio Tolina era una persona a la cual simplemente no se le podía permitir que él continuase con su campaña presidencial, que yo pienso muy probablemente hubiese sido exitosa. ¿Por qué? Pues porque Renio Tolina no quería estar alineado a ninguno de esos partidos políticos. Y esos partidos políticos son los que van a estar gobernando la próxima futura democrática Venezuela. ¿Ok? Entonces, eso lo voy a creer cuando lo vea, el que van a permitir que existan nuevas opciones políticas y que esas nuevas opciones políticas no van a ser acusados de infiltrados del chavismo tratando de volver al poder o de agentes de cualquier país extranjero y están trabajando para Putin. Eso lo creo cuando lo vea, ¿ok? Em, Sin embargo, nuevamente, o sea, estamos en el escenario en el que estamos. Yo a Venezuela no puedo ir actualmente, ¿ok? Entonces, bajo esa premisa, lo que hacen unos lo van a hacer los otros, bueno, por lo menos será un cambio de temporada. Por lo menos la historia tendrá un guión refrescado, ¿ok? No será lo mismo, porque no sé ustedes. Pero yo creo que inclusive si comparamos lo que ha sido el último año con lo que fue el 2019 y el 2020, la historia se ha puesto bastante aburrida, se ha puesto bastante repetitivo. Yo me siento como cuando estaba viendo The Walking Dead, y The Walking Dead, una serie que empezó muy entretenida, muy buena, de repente se volvió literalmente la misma serie, solo que en un distinto lugar. Entonces, vamos a movernos a este lugar y vamos a hacer exactamente la misma temporada que ya hicimos, pero ahora solamente estamos en un lugar diferente, ¿ok? Eso es lo que se ha vuelto Venezuela. Entonces, ¿quién hubiese imaginado que pudiésemos haber extrañado la época en la que Juana Guaidó estaba trepándose la cerca de la asamblea con el trajecito, ¿verdad? ¿Quién hubiese imaginado que extrañaríamos el momento de ver a Juana Guaidó caerse a golpes con la gente en un restaurante? O ver a la operación Hedionda, ¿ok? Llegar en un barquito ahí compartiendo un rifle entre tres personas, ¿ok? Pero bueno, ahí estamos, ahí estamos. Ahora, creo que solo el tiempo dirá qué va a ocurrir aquí. De igual forma, los vendedores de humo sepan que me parecen repulsivos y repugnantes y espero que estén disfrutando su dinero mal habido de esta nueva época de bonanza de contenido de Venezuela, ¿verdad? Espero que disfruten la plata mal habida, ¿ok? Pero bueno, miren, con eso va a terminar este video, mi gente. Hasta la próxima. Paso.